Me voy hacia la ciudad donde pues literal fue así como que un abrir de ojos porque era demasiada información, demasiado conocimiento, el entorno era muy diferente. Y dije yo no estoy peleado con las ventas, simplemente yo en ese entonces no entendía porque era nuevo en la ciudad, no conocía nada, difícilmente se me iban a dar las ventas. Difícilmente todos podemos ser emprendedores y la vida y la economía no nos lo va a permitir. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos de nuevo al podcast y hoy traigo un invitado espectacular. Me digo, Charlie Fonseca, ¿cómo estás, Charlie? Bienvenido a Monterrey. Hola Fer, muy bien, muchas gracias. Aquí con calor, pero aquí estamos. ¿Cómo llegaste a toda esta historia de ser un coach financiero para que la gente resuelva su vida, su libertad económica? ¿Cómo fue? ¿Cómo llegaste a eso? Pues mira, fue realmente un trabajo duro. Al final de cuentas, yo siempre he dicho que para hacer algo tienes que predicar con el ejemplo. Entonces me tuve que enfocar mucho en el desarrollo personal, en la parte financiera, en llevar un control justamente de mis finanzas, pues para que en base a lo que yo estaba haciendo, pues eso mostrarles a la gente que era realmente viable hacerlo, ¿no? Que no era lo que el libro decía, sino era una experiencia propia que realmente bien fundada se podía crear. Los libros al final de cuentas siempre nos cuentan historias muy buenas, pero a veces el ponerlos en la práctica muchos no lo entendemos. Entonces es entender justamente esa parte desde la parte práctica. Y en tu opinión, ¿cuál es el principal problema que tenemos? Porque necesitamos a alguien que nos enseñe a tener educación financiera. Mira, te digo, este problema viene desde la educación, ¿no? Una educación que no tenemos. El país no es muy buena la educación que tenemos en la parte financiera y en otros temas. Pero la parte financiera es, yo creo que las más perjudicadas porque al final de cuentas, las finanzas las vivimos en el día a día. Cualquier decisión que hoy día tomemos es cuestión financiera. Aunque no lo veamos así tácitamente de que, pues es dinero, en realidad ahí está. Y es justamente el problema, que no tenemos un enfoque sobre qué es el dinero en nuestras vidas y por eso no le damos la importancia que se quiere. La mayoría de la gente hoy ya vivimos en el día a día, ¿no? Me llega, me pagan mi semana, mi quincena, mi mes y pues ya lo tengo gastado. Y vamos por el siguiente, ¿no? Y estamos nada más así. Trabajamos y gastamos. No hay realmente una planeación y ese es el punto principal. No tenemos una planeación, por lo tanto no podemos tomar decisiones. Las decisiones son al momento. Pues ¿sabes qué? ¿Te enfermaste? Pues órale, vamos al médico. Dinero que no tenías considerado porque no existía una planeación, no tienes una previsión de esto. Entonces, eso es lo que va orillando a la gente pues, a vivir prácticamente del trabajo nada más. De acuerdo. ¿Y tú has detectado si hay algún sector particular de la población que tenga más este problema? ¿Le pasa a todos, dependiendo de dónde vivan, de quién es su familia? ¿Cuáles sean los rasgos principales de alguien que requiere un coach como tú? Pues en realidad, mira, tiene que ver mucho con el entorno. El entorno te encasilla mucho en lo que te puedes desarrollar como persona. Si hablamos de la parte o la sociedad, la más humilde, pues obviamente su entorno así está. Entonces no tiene estas alternativas, no tiene este crecimiento, estos deseos de ser mejor. Y te lo digo porque yo, por ejemplo, vengo de un rancho. En un rancho, literal era, me daban mi domingo y era literal un domingo que me alcanzaba para comprarme mi coca, mis sabritas y me sobraba dinero. ¿Por qué? Porque no había más. Mi entorno no me permitía gastar más porque no había dónde. Sin embargo, llegas a una ciudad, te dan un domingo que no te alcanza. ¿Por qué? Porque el entorno justamente tiene mucho que ver. Todas las cosas que tienes, por ejemplo, en una ciudad, de que el cine, de que el parque, de que las máquinas, de que los juegos, todo esto, pues, ¿qué hace? Que la mayoría de los niños se gasten todo lo que les dan de dinero. Entonces, sí tiene mucho que ver esa parte del entorno, la parte de qué es lo que tú quieres lograr contigo. ¿Por qué? También yo les digo a la mayoría de mis seguidores es, si tú, por ejemplo, hoy día tienes un sueño de comprarte una casa y eres un joven que apenas está o va a iniciar su carrera, pues de repente es, ¿cómo le hago para comprarme mi casa si me gusta la peda, la borrachera y salir con los cuates? Ahí es uno de los puntos. A veces para llegar a un objetivo sí hay que restringirse en ciertas cosas. Y una cosa muy importante lo que les digo es, sí te restringes, pero tampoco lo evitas. Porque también dicen, como dicen los jóvenes, ¿no? Tenemos que vivir y tenemos que disfrutar, o para eso trabajamos. Y es justamente eso, es encontrar ese medio donde puedas disfrutar de tu vida, pero a su vez conseguir lo que estás planeando. Tu casa, tu auto, no sé, un viaje a Europa, lo que tú quieras, puedes tener esa planeación. Y es justamente eso.
Con planeación lo puedes lograr. Lograr comprarte una casa, lograr irte de fiesta, sí. ¿Va a haber restricciones? Sí, pero es sin perder el enfoque sobre tu objetivo. Ahora, ¿esta forma de pensar la fuiste adquiriendo ya maduro o desde tu casa tus papás te inculcaron ese tipo de mentalidad? Pues fue ya en base a la experiencia. En base a la experiencia, digo, obviamente sí, mis papás, por la parte de educación desde casa, el ir pensando siempre en qué quieres ser, ¿no? Pero yo salgo justamente, les digo que salgo como que del molde porque una de las cosas que yo veía en mi entorno que yo estaba, que era un rancho, era cuando yo llegué a la edad de la adolescencia, mi fin era irme hacia Estados Unidos a trabajar. Porque la mayoría era lo que hacía. O sea, ese era a donde yo tenía que llegar, ese era la adolescencia o ya cuando fuera mayor de edad, era irme a Estados Unidos a trabajar. Porque ese era el fin, lo que la mayoría buscaba. Entonces yo dije, pues bueno, no es lo que yo busco. Yo quiero seguir estudiando, yo quiero seguir aprendiendo, porque yo quiero ser un profesionista que realmente le saque provecho al conocimiento y digamos que me desvíe del camino que yo tenía trazado. Hoy en día te puedo decir que de toda mi generación de primaria, Claro, eso voy. justamente 2 personas tenemos una carrera. Lo que habla que en ese entonces éramos alrededor de 30, 40 alumnos de la primaria que salimos. Entonces, de todos, 2 tenemos una carrera. La mayoría hoy en día que vive en Estados Unidos, de emigrante, ya está casado, tiene hijos, y hasta ahí quedó. O sea, terminaron la primaria, algunos llegaron a la secundaria, ya muy pocos a la prepa y ya ni se diga las carreras, te digo. 2. Hoy en día de mi generación, somos 2 los que realmente tenemos una carrera terminada. Creí que ibas a decir algo de narcotráfico y eso, porque me toca estar igual que tú por todos lados y me toca muchos jóvenes que no se van de mojados, pero son reclutados para estas cosas. Sí, fíjate que, digo, en ese entonces, en la parte donde yo vivía, sí es una zona pues, que se da esta parte del narcotráfico, porque es una colindancia con el estado de Michoacán. Pero en ese entonces no había tanto esa parte. La mayoría que hizo, pues, irse hacia Estados Unidos, que era pues, el sueño, ¿no? El famoso sueño americano, ganar sus dólares, pues para mandar, construir sus casas, vienen, se consiguen a la novia, se casan, se vuelven a ir y así, ¿no? Es como un ida y venir, nada más. Así es su vida. Digo, la disfrutan, está bien. Cada quien siguió lo que quería, ¿no? Yo tuve que emigrar de alguna manera del pueblo, y de hecho así se llama uno de los capítulos de los libros que yo escribí, del pueblo a la ciudad, mi transformación, porque justamente me transformo de vivir en un pueblo donde mi entorno era muy limitado. Entonces me voy hacia la ciudad donde pues literal fue así como que un abrir de ojos porque era demasiada información, demasiado conocimiento, el entorno era muy diferente. Entonces era aprender a vivir ahí y saber cuáles iban a ser mis limitantes. ¿Por qué? Porque venía de un pueblo, ¿no? Y a veces el llegar de un pueblo hacia una ciudad pues es difícil, sobre todo por el tipo de gente con el que te empiezas a topar. Cosas que no estás acostumbrado, por ejemplo, en un rancho, ¿no? Que es pues, más pequeño, las relaciones son más cercanas. En la ciudad, pues ahora sí que ahí tienes de todo. Yo te llamo una persona muy, muy hecha, ¿no? Muy madura. ¿En qué momento se da el quiebre, se da ese cambio del chavito que viene saliendo del rancho a este coach financiero, experto? ¿Cuál fue ese momento que te cambió? Fíjate que uno de los puntos importantes justamente que da que yo siento que fue el quiebre es, al final todos deseamos, siendo adolescentes, el ser independientes, ¿no? El no depender de papá, de mamá. ¿Por qué? Porque te mandan, de que no te dejan salir y que llega a tal hora. Entonces todos queremos ser independientes. Pero realmente no vemos la magnitud de esa independencia. Entonces yo decido salir por primera vez de casa. Después de los 18 años terminé mi prepa y salir de casa, literal, es salir del nicho familiar. Irme a una ciudad completamente desconocida para mí, donde no había nadie más que yo solo. Y ahí llega justamente mi punto de quiebre. ¿Por qué? Porque según yo en mi independencia, que estaba yo en esta ciudad, pues, seguía dependiendo económicamente de mis papás, porque eran los que me pagaban por irme a la ciudad, ¿no? Entonces, de repente, en una semana, y siempre lo enfoco en ese día en específico, yo iba a una entrevista de trabajo. Y ya no tenía dinero. Me acuerdo muy bien que tenía 30 pesos. Pero esos 30 pesos me tenían que alcanzar para regresar todavía a mi pueblo y para comer 3 días más. 30 pesos en ese entonces era nada, ¿no? El camión me salía, eran 15 pesos, entonces me quedan 15 para 3 días de comida.
Pero tenía que ir a la entrevista y la entrevista pues obviamente estaba lejos de donde yo vivía y era o tomar el camión o te vas caminando. Y era literal, eran como 8 kilómetros. Y dije, no, pues ¿sabes qué? Voy a tomar el camión porque no sé, realmente no conocía la ciudad, tengo que ver hacia dónde voy. Llego yo, solamente llego a una entrevista de ventas. Me acuerdo muy bien, la típica frase que dicen, la mayoría es, si te dan limones, pues vende agua. Limonada. Ajá. Es como que lo tradicional, siempre llegas a ventas y es como que una frase que siempre te dicen. Y dije yo no estoy peleado con las ventas, simplemente yo en ese entonces no entendía, porque era nuevo en la ciudad, no conocía nada, difícilmente se me iban a dar las ventas. Tenía que conocer el entorno donde yo estaba. Y pues bueno, salgo de ahí yo, voy y digo, pues me queda la mitad del dinero. Es o comes o te vas en el camión. O sea, no hay de otra. Y digo, no, ¿sabes qué? Pasé justamente por una panadería, digo, pues compro bolillo y me alcanza para estos días. Pero para esto a lo que voy es siempre a precavido. El dinero del camión no lo había llevado. O sea, no lo traía conmigo, lo tenía en la casa. ¿Por qué? Porque justamente era siempre mi seguridad. Tengo para regresar. Entonces, decido comprar ese día bolillo y llegando a la casa, empiezo justamente ese razonamiento de decir el valor del dinero. El valor que antes a mí no me costaba y hasta ese momento no me estaba costando nada porque ese dinero seguía siendo dinero que me daban mis papás. Entonces, ahí entendí realmente lo que era el valor de ganarse el dinero. Es decir, ahora que tú tengas tu propio dinero, esto es lo que vale. O sea, esto que tú hoy día estás sufriendo, porque así lo que hiciste, fue tu decisión, es con el dinero que te dan tus papás. Pero va a llegar el momento en que va a ser tu dinero y entonces ahí te va a doler todavía más. Y fue justamente el punto de quiebre de decir, realmente es aquí el área donde yo voy. Oye, qué interesante. Pero entonces empiezas ya con esa visión del valor del dinero, pero luego, ¿quién te enseñó? ¿Dónde lo aprendiste? Porque esto que tú haces hoy no es algo que se enseñe en la escuela, lo aprendes a la mala. Hay una serie de mentores, pero ¿quién fue o qué fue lo que te formó en el método? Pues fue justamente la propia vida. Justamente a lo que voy es el entorno. El entorno cómo es que te hace ser mejor o ser peor. Y ahí creo que está el secreto, en el entorno donde te desarrollas. Yo llego, obviamente, a León, Guanajuato, creyendo en muchos sueños. Entonces mi deseo siempre era trabajar y estudiar, porque mi objetivo siempre era seguir estudiando. Pero entonces yo decía, para poder estudiar tengo que trabajar, porque entonces necesito yo mi dinero para poderme mantener. Entonces llego yo a León a estudiar mi carrera, a trabajar, y pues obviamente con los golpes de la propia vida, ¿no? De repente encontré un trabajo y sí te permite estudiar, y de repente ya estaba en la carrera y sabes que ya no te va a permitir tener un horario fijo, tienes que estar rolando, entonces o decide y empiezas a tomar decisiones un poco fuertes porque dices, bueno, si me quedo sin trabajo, pues no puedo pagar la escuela y cosas así. Entonces, ¿qué es más importante? Empiezas a priorizar las cosas. ¿Qué es más importante, el trabajo hoy en día o la escuela? Entonces dije, no, ¿sabes qué? La escuela no la puedo dejar. Al final, hoy día me puedo sacrificar en esta parte, puedo pedir ayuda todavía a mis papás, para mientras consigo otro trabajo donde me permita seguir estudiando, pero no lo voy a dejar. Entonces dejo el trabajo. Decido dejar el trabajo, darle prioridad al estudio y ahí empiezo, ¿no? El entorno me empieza a formar las relaciones personales, mis parejas en ese entonces que te empiezan, pues de alguna manera también a forjar ese carácter de decir, ya no eres el niño del pueblo, ¿no? Ya estás aquí en la ciudad, te tienes que acostumbrar a que a veces hay gente mala y la hay, ¿no? Y es justamente eso lo que te va forjando, el que tú vienes, o yo en ese entonces, digo, venía muy inocente de que pues confiaba en toda la gente, de que todos son buenos, de que todos te pueden ayudar, de que todos te echan la mano, cuando en realidad no es así. Entonces los vas descubriendo con la misma práctica, la experiencia de vida, y te van haciendo justamente eso, formarte como carácter. El decir, pues es que no puedes seguir así, porque si sigues así, no vas a llegar al objetivo que busques. Entonces, te van cambiando, te van moldeando, adaptándote obviamente tú al entorno, y es donde vas forjando, pues la personalidad que hoy día soy. Pero siempre sin olvidar el objetivo que yo tenía. Yo tenía que terminar mi carrera sí o sí.
a como fuera. ¿Le sufrí, le batallé? Sí. Por dinero, por cuestiones emocionales, por sueños que se quebraron en su momento, por despidos de trabajo, por muchas cosas. Pero al final de cuentas, digo, lo logré después pues de casi 5 años terminar la carrera, porque yo trabajaba durante toda la mañana en un horario normal y estudiaba en el nocturno. Entonces era literal todo el día, pues me la pasaba en la calle. Llegaba, les decía, a la casa, es como si llegara yo al hotel nada más a dormir y listo. Levántate al día siguiente y otra vez, ¿no? Durante 5 años fue así. Fue difícil porque era sí prohibirme de muchas cosas. No vas a salir con tus amigos porque no tienes con qué. O sea, lo que estás ganando hoy en día es para la escuela y lo que demanda la escuela. Entonces, hoy día no te permites hacer eso. Y una de las cosas que me ayudó mucho es que la mayoría de mis compañeros no iban conmigo en la edad. O sea, yo sí era de los de la edad de la etapa universitaria, pero muchos de ellos ya eran adultos, ya casados, algunos ya con hijos, que pues se abrió este modelo de negocios en ese entonces de la educación, de trabajar y estudiar, y pues muchos decidieron, ¿por qué? Porque les permitían crecer, más sueldo y cosas así, por eso se metieron a estudiar. Y yo era pues pensando en mi objetivo. Entonces, ellos pues obviamente no tenía esa contaminación de pues vámonos el viernes de fiesta, porque la mayoría no podía. Entonces eso también me ayudó, porque si yo hubiera tenido, por ejemplo, hoy día que soy maestro, ¿no? Que tengo mis alumnos y que la mayoría son de la edad y que pues el viernes nos vamos de peda y el sábado también. Entonces yo en ese entonces no tenía esa contaminación. Entonces me ayudó a llegar a mi objetivo. Entonces me fue forjando poco a poco. Qué importante no son las relaciones que vas teniendo, para todo, para bien y para mal. Sí, sin duda es yo creo que fundamental. Yo siempre, hoy en día, por ejemplo, a mis alumnos les digo, o sea, lo importante no es la carrera que estás estudiando, es las relaciones que estás construyendo aquí, dentro de la universidad y afuera de la universidad. De nada te sirve una carrera, porque pongámonos a pensar, ¿cuántos no egresan generación tras generación de la misma carrera que tuvieron la misma preparación, los mismos maestros, las mismas tareas, los mismos ejercicios, y por qué solo a uno les va bien? Justamente por eso, habilidades diferentes que cada uno posee. Y esas habilidades, ¿cómo las construyen? Con las relaciones que tienen con la gente. Con esas cosas que cada uno le llama la atención. Digo, aunque yo estudié, por ejemplo, administración, yo siempre mi enfoque fue financiero. Hubo unos que se fueron por el área de recursos humanos y así. Entonces, cada uno tenía habilidades diferentes. Estudiamos lo mismo, pero no a todos nos puede ir bien. ¿Por qué? Yo siempre les digo, mientras no encuentres el amor por las cosas que haces, difícilmente te va a ir bien. ¿Por qué? Porque no lo vas a disfrutar. Al final de cuentas, cuando tú disfrutas, mira, fracases tras fracaso, vas a empezar a construir lo que tú deseas, porque es un sueño que tienes, es algo que disfrutas, porque hasta en el fracaso es donde aprendes. ¿Y en qué momento decidiste? Por supuesto que tuviste muchos empleos y has de haber hecho de todo, pero ¿en qué momento decides voy a empezarle a enseñar a la gente cómo construir su propia libertad financiera? Lo decido justamente, yo había sido siempre un sueño que tenía. Siempre me había gustado enseñar lo que yo conocía. Y digo, en diferentes etapas de mi vida empecé a dar clases a personas adultas, a jóvenes y así. Era parte. Entonces, de repente llega esta oportunidad en la universidad donde estoy, de que me invitan a formar parte bueno, primero me invitan a dar una plática como egresado de la misma universidad. Y después de ahí me toman y dicen, pues, ¿me puedes ayudar a suplir en ciertas horas? Y después esas horas ya se convirtió ¿y no te gustaría dar clases? Entonces digo, realmente era un sueño que yo tenía. Y empiezo yo en la parte de la universidad como catedrático a dar clases, pero dije, esto para mí no es suficiente, porque aquí pues estoy limitado a lo que dice la universidad. Esto es este programa y enfócate sobre estos temas y nada más. Y no era algo que yo buscaba más una enseñanza justamente en la parte financiera, algo que ni en la misma universidad me enseñaron a mí. Entonces dije, pues tengo que hacer algo diferente, algo que yo realmente empiece a hacer de mi propia cuenta. Entonces, ¿cómo lo hago? Pues vamos a empezar, y empecé con esos famosos talleres de finanzas, que hoy día, digo, poco a poco se han ido puliendo. Me acuerdo del primer taller que se dio, digo, para mí realmente fue un fiasco, le digo, porque fue así como que la prueba de, ¿y qué voy a hacer, no?
y empezar a hacerlo. Lo que yo quería es, la gente no se tiene que aburrir, porque si de por sí es tedioso la parte matemática, y todavía que vengas con una presentación y que miren, el presupuesto es este, el ingreso es esto, o sea, te vas a aburrir. Es que lo tengo que hacer dinámico, y a mí, de verdad, la teoría no me gusta. Me gusta mucho la parte práctica. Entonces, ¿qué empecé a hacer? Pues a meterle juegos, a meterle herramientas tecnológicas que me permitieran tener a la audiencia ahí, al pendiente del tema, y que les llamara la atención de lo que íbamos a hablar. Entonces, empecé a desarrollar varias técnicas de enseñanza. Hoy en día aplico diferentes juegos de mesa, que lo que sirven es justamente para eso, para enseñar la parte financiera en cosas tan cotidianas. Por ejemplo, vivimos en la parte financiera, siempre decimos un estrés financiero, y en base al estrés financiero tomamos decisiones. ¿Qué pasa? De repente no tienes dinero, te enfermaste, ¿qué vas a hacer? Pues vas y consigues dinero prestado al precio que sea. ¿Por qué? Lo necesitas, es una urgencia, es una presión que tienes en el momento. Entonces, en el taller justamente hablamos de ese tipo de cosas, y lo que les pongo a hacer son justamente eso. Cálculos matemáticos, así, son sumas y restas, ni siquiera es más allá. O sea, sumas y restas, pero te estoy hablando de 20 números, ¿no? Que en el momento los tienen que sumar y restar, y es a contrarreloj. Y tienen que sacar el resultado final. ¿Qué es lo que hago? Pues justamente eso, meterles presión para que tomen una decisión, y al final, ¿qué terminan haciendo? Pues la que más se parezca, ¿no? Hasta donde llegué, pues creo que va a ser el resultado. Y es justamente eso, basado en cómo este ejercicio como tal nos lleva a la vida diaria. Que a veces tenemos una presión que tomamos por la que se parezca mejor, o la que creo que está mejor, o la que es más fácil. Y nos vamos siempre por esa decisión. La que es más fácil y que la tengo aquí, sin hacer tanto esfuerzo. Porque una de las cosas que tenemos es que no nos gusta esforzarnos. Entonces, es otro de los puntos con los que he batallado justamente con la gente, porque no nos gusta batallar. Y más hoy día, las nuevas generaciones, los jóvenes, es mientras más fácil lo tenga y lo consiga, mira, no quiero saber más. Y así está. La mayoría que viene y te busca hoy en día, por ejemplo, en los trabajos, pues sí, yo quiero trabajar nada más de lunes a viernes, y que el viernes salga temprano, pero págame 30,000, 40,000 pesos, ¿no? Y dices tú, sí, o sea, Yo sí también quiero eso. No quiero. sí se puede, pero, o sea, se tiene que esforzar y tienes que demostrar con habilidades que es viable, que sí realmente te lo mereces. Yo no digo que no se pueda lograr, se puede, pero lo tienes que demostrar. No es así de porque te ves de cara bonita y ya ahí te van tus 40,000 pesos, ¿no? Bueno, habrá algunos profesiones que sí te los den, pero no es así en la vida diaria. Entonces, es justamente eso, yo les digo, hacer las finanzas prácticas y divertidas. Y entonces, así es como aprendemos. Yo les digo, es regresar como cuando éramos niños. Ahí aprendíamos muy fácil. ¿Por qué? Porque jugábamos. Entonces, es lo mismo. Ahora, siendo adultos, pues jugando con los números, y aprendes a llevar justamente un control financiero. Hoy te dijiste una palabra que a mí me encanta y la traigo siempre muy, muy conmigo, y es el tema de los logros, ¿no? De lograr. ¿Cómo haces para que la gente que está acostumbrada a una realidad de repente pueda visualizarse o aspirar a decir, oye, yo sí pudiera alcanzar a tener esta casa, o irme en este viaje, o tener ese tipo de vida, o algo que tengo? ¿Cómo trabajas esa parte? ¿Qué es lo que arranca eso? Arranca el tema del deseo, ¿no? Porque construimos nuestros logros en base a miedos y no en base a sueños. Fíjate que lo enfoco mucho en la parte aspiracional, y es justamente una parte de lo que es mi vida. Yo te digo, yo no puedo decir esto va a funcionar si yo mismo no lo he puesto en práctica. O sea, no vengo a decirte, me lo recomendaron. No, ¿Tú no tenías la aspiración? ¿Tú no creías esto? ¿Tú no te creías, no te veías como... Yo no me veía, sinceramente, en su momento, no me veía llegar tan lejos. O sea, sí tenía un objetivo, sí tenía el llegar a ser alguien, pero no tan arriba. Y hoy en día creo que se me han dado las cosas, y he encontrado un camino que me ha hecho construir cosas que en su momento no me imaginaba. Sinceramente no me imaginaba. Y eso justamente fue mi aspiración. Cuando yo llegaba y cumplía mi objetivo, por ejemplo, yo a mis 25 años ya tenía mi primer casa. Estaba terminando mi carrera, estaba iniciando mi maestría, y ya tenía mi primer casa. Obviamente con crédito, pero la tenía. Entonces ya era un objetivo que yo buscaba. Decía yo, bueno, ya tengo mi casa, son mis 25 años. ¿Y qué hay más después de esto? Entonces es buscar más. Entonces ya me empezaba a llegar justamente esa aspiración a ser alguien más. O sea, ya viste que sí es posible, que sí lo puedes lograr. Obviamente
tienes más cosas que alcanzar. Y me enfoqué, pero siempre sabía que el secreto era el conocimiento. Siempre es, mientras más aprendes, y ahí es justamente donde viene que dicen que el conocimiento es el poder. Si alguien quiere realmente conseguir algo, tiene que aprenderlo, de la manera que sea. Y el que conozca más realmente es el que va a ser exitoso en el ramo que es. Y lo vemos en muchos aspectos, ¿no? ¿Quién es la persona que más sabe de tecnología? Pues ahí está. Es el que más sabe, es el que más conoce. No es porque le llegó un poder mágico y ya. No. Tuvo que desarrollar, tuvo que trabajar para ser el mejor en eso. Y lo vemos en muchas empresas. Las personas que son mejores o son excelentes es porque se dedican justamente a ser mejores día con día. Y no es nada más pues fue lo que aprendí y hasta aquí sé. Y lo vemos. Yo le digo a mis alumnos justamente esa parte es, hasta aquí yo les enseñé. De ustedes está llegar al siguiente escalón. ¿Y qué es lo que hace la mayoría? Se queda en ese escalón, ¿no? Lo que les permitió la universidad estudiar, llegan a una empresa donde les ponen actividades o una función que hasta ahí les da, pero ya no hay más. ¿Y quién es el que va creciendo? Pues mira, aquel que se dio la oportunidad de seguir aprendiendo y es el que le están dando un puesto mayor. Y tú lo vienes y te quejas, pero ¿por qué yo no? Si siempre hago mi trabajo, lo entrego bien. Sí, pero lo haces bien y hasta ahí. O sea, no das ese extra. Y es justamente eso. Las personas y el mundo de los negocios siempre está enfocado en aquellos que dan el extra. Aquellos que realmente sobresalen con pequeñas cosas, que de repente es, ¿sabes qué? Yo ya sé, no sé, usar el Excel, cosa que tú no sabes. Pues mira, me lo llevo y ahora lo desarrollo acá. Y así pasa. Así es la vida. Tienes que aprender para seguir creciendo. Sí, Charlie, pero otra vez, para aprender todo eso está muy bien, pero la gente tiene que querer. Entonces, ¿cómo haces para sembrarle esa semillita y decirle, oye, tú puedes alcanzar esto? Porque lo que nos vamos es que la gente no lo cree. Entonces, como no lo cree y se ve en una realidad, dice, no, pues esta es mi realidad. Es que el destino me puso aquí, este soy yo. ¿Cómo haces para cambiar eso? Sí, por aspiraciones, pero decir, es que, pues yo nací en este pueblo, yo nací con esta familia, pues es que me tocó esto. ¿Cómo cambias esa parte? Porque de ahí viene todo lo demás. Realmente es muy complicado el cambiar la mentalidad de las personas, y más cuando te encuentras con personas que son adultas. ¿Por qué? Porque ya traen toda una ideología ya de enseñanza desde que nacen, ¿no? Claro. Y a lo que voy es justamente el entorno. El entorno los va limitando y los va encasillando hacia algo. Entonces ellos dicen, yo aquí estoy y pues no puedo moverme más porque aquí es donde me tocó vivir, como dices tú. No puedo moverme hacia nada. Y sí es posible hacerlo. ¿Cómo? Tienes que trabajar en ti. Una parte fundamental es a nadie nos gusta trabajar en nosotros mismos. Es lo más difícil eso. Porque justamente nos damos cuenta de muchas cosas que nadie nos va a decir. ¿Por qué? Porque tu esposa, tu esposo, tu pareja, tus amigos, tus familias siempre van a querer quedar bien contigo. Nunca te van a decir si lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal. Pero entonces, realmente el detalle radica es qué tanto te conoces a ti. Porque te conoces por el entorno y nada más, pero tú como persona, como esencia, es qué tanto te conoces. Y ahí es donde justamente radica la parte del coaching, es el potencial que tú puedes tener como persona para poder crear cosas diferentes y en pequeños pasos. No es una fórmula secreta, es simplemente irte conociendo interiormente hasta dónde eres capaz de hacerlo. Y lo vemos en muchos aspectos. Yo les decía en algún momento, y siempre me gusta como que platicarles experiencias que yo he vivido. Yo jamás me hubiera imaginado pasar caminando por brasas de fuego ardiendo. Jamás. ¿Por qué? Porque mi entorno, mis limitantes mentales me decían, no es posible. O sea, ¿cómo vas a andar caminando por las brasas? O sea, eso no se puede. En una experiencia que viví donde unos coaches, justamente cuando yo tomé la certificación de coaching, nos llevan a esta parte y nos empiezan a trabajar tanto la mente previo a caminar. Entonces, cuando ya llegas al camino, literal, un camino de brasas ardiendo, o sea, ya no piensas en el dolor de lo que te va a ocasionar, porque es una parte fundamental. Siempre nos adelantamos a las cosas. Dicen que sufrimos más de nuestros pensamientos que de lo que es la realidad. Y sí, en realidad sufrimos más por lo que pensamos que por lo que vivimos en realidad. Claro. Entonces, es lo que yo aprendí en esa experiencia, es justamente eso. Es
evitas esa parte, le dices a tu mente, esto no es dolor, esto no es algo que te esté haciendo mal, es algo normal, porque igual la mayoría lo podría ser vendado y si no se da cuenta, pues no le estás mandando señales al cerebro de que estás pisando algo caliente, porque no lo estás viendo. Entonces dije yo, pues en realidad ahí radica muchas de las cosas, el entenderte a ti de lo que eres capaz y el cómo dominas a tu mente. El cómo dominas a tu mente, obviamente, no es así de fácil de que, ay, pues hoy día voy a dedicarme a entrenar mi cerebro. No, es aprender de ti, aprender de cómo es que llegaste a conseguir eso y por qué lo conseguiste. Y haz una introspectiva dentro de ti y ve qué cualidades tenías, por qué tú sí lo lograste y esta persona no. Pero no es que te compares con él de que lo hizo mal, sino es tú qué es lo que estás haciendo. Y creo que ahí es donde radica justamente el secreto, es qué tanto te puedes conocer para desarrollar el potencial que tienes. Muchos de los aspectos nosotros a veces lo confundimos de que es que yo soy capaz porque pues tengo la misma edad de la persona, tengo las mismas características, estudié lo mismo y entonces nos basamos siempre en la comparación con el otro, pero nunca con nosotros. Y ese es yo creo que el problema. Vivimos de siempre compararnos con alguien más. Y digo, no está mal. No está mal mientras te sirva a ti para aprender de ti, pero no para estarte frustrando de que por qué él lo logró en menos tiempo que tú. Cada uno lleva su tiempo y es justamente eso. Aprende tú de ti mismo y entonces en base a eso construye día con día. Yo siempre digo siempre ponte a analizar, no sé, en las mañanas o en las noches de tu día. Es qué hiciste bien, qué hiciste mal y es lo que yo hago qué hiciste bien, qué hiciste mal y entonces qué pudiste haber mejorado. ¿Por qué tomaste esa decisión y no esta? Pero no para dar pasos hacia atrás, sino para ir creciendo y para ir desarrollando nuevas habilidades de qué estás haciendo mal en tu vida. Tío, no con los demás, sino contigo mismo. Fíjate que cuando hablas de las ganas de progresar, ¿listo? Aquí en este mismo lugar, hace un par de semanas estuvimos con una chica, 23 años, huérfana, se quedó a atender a toda su familia, era mesera, líder de ventas en toda la península de Yucatán, de condominios y todo esto. Se fue a Europa y cambió completamente su vida. Cuando hablas con ella te das cuenta que no es que en el fondo haya un método particular, sino que mucho es un tema de ganas, mucho es un tema de querer y ¿sabes qué? Yo voy para adelante. Y claro, que se leen muchos libros y se inspiran y que a las 5 de la mañana y todas esas cuestiones. ¿Sí? Pero no hablo tanto de método. Pero en tu caso es distinto. Porque yo puedo tener todas las ganas del mundo de tener mucho dinero, pero si no tengo la formación adecuada me voy a hundir. Me voy a frustrar y voy a perder todo mi dinero. ¿Cómo puedes hacer que alguien, que tú les das por supuesto esa formación, pero cómo puedes decirle a alguien, al final es atreverse? Porque la formación por sí misma, que bueno, qué interesante, pero hasta que tú no le metes de tu billete y de tu tiempo para que esto empiece a caminar, ahí es donde se empiezan a ver los resultados. ¿Cómo haces para que la gente salga del aula y empiece a poner su dinerito en la ecuación? Porque usar el dinero de otros es muy sencillo en las empresas. Sí, vamos a contratar y vamos a... Total, no pasó nada, ganamos y perdemos. No, pero cuando es tu dinero, ahí sí le piensas más. ¿Cómo le haces con eso? Fíjate que es uno de los puntos principales y son los miedos. El miedo de que a veces alguien no se puede permitir fracasar porque es ya todo su patrimonio, se podría decir. Y tiene razón. Sí. Y tiene razón en eso. Y al final de cuentas es entender. Entonces tú, pues bueno, no puedes fracasar, pero entonces debes de aprender y cuando lances tu proyecto o lo que sea, tiene que estar con el mínimo riesgo posible de fracaso. Y siempre digo, es el amor a lo que haces. Entonces, tienes que encontrar la fórmula exacta. Así te tardes 1 mes, 2 años, 3 años, pero que ese proyecto realmente sea lo que tú quieres, porque así lo quieres. Sé que de repente sabes que es que la ubicación del local no me gusta. No lo puedes hacer así, porque tú no estás convencido de lo que quieres hacer. Entonces, es muy complicado el a veces empujar a la gente por el miedo. El miedo, y más cuando hablamos de un dinero. Un dinero que dices tú, pues, si se pierde ya no hay vuelta atrás. Y les digo, difícilmente todos podemos ser emprendedores. Y la vida y la economía no nos lo va a permitir, porque no es viable. No es viable por cómo está el sistema diseñado. Y dices tú, si todos fuéramos emprendedores, entonces ¿quién va a trabajar para mi emprendimiento? Pues necesito personas que trabajen, pero si ellos también se dedican a ser emprendedores, ¿cómo le voy a hacer para tener esas personas? ¿Es viable? Sí, en un mundo
que yo creo que no me va a tocar verlo. ¿Por qué? Porque pues obviamente el generar este emprendimiento es, pues tú necesitas gente, yo te puedo dar gente que esté pues capacitada para que trabaje ahí y así, ¿no? Diferentes emprendimientos se pueden conjugar. Pero ahí viene otro problema, es no pensamos en la colaboración porque somos egoístas como personas. ¿Por qué? Porque si le damos cabida a alguien más a nuestro negocio es que se lo puede llevar y es que se puede quedar con él y es que como él sí tiene dinero y como sí tiene más conocimiento, pues me va a dejar después en mi negocio. Y en el número de cosas que empiezan a surgir, ¿no?, en nuestras mentes vuelvo a lo mismo, el entorno donde estamos. No somos capaces de confiar a veces en la gente y a veces no somos tan buenos preparándonos para esas situaciones. ¿Por qué? De repente pues yo invito a un amigo a hacer un negocio conmigo, pero así de palabra. O sea, hoy en día lo sabemos que ya la parte de la palabra ya no funciona. No funciona. O sea, no es viable. Hace sea tu hermano, tu papá, tu novio, tu esposo, quien sea, tienes que hacer un documento legal. O sea, no hay de otra. O sea, te tienes que siempre, pues como dicen, los negocios es así, fríos. Pues pero mucho más allá, ¿eh? No solamente un acta constitutiva, sino tiene que haber hasta un abogado que te asesore. Porque el notario, tú vas con el notario y oye, queremos partes iguales. Ah, sí, el notario va a escribir lo que tú le dices. Sí. Pero tiene que haber un abogado, alguien que sepa de leyes y diga, oye, cuidado aquí, porque aquí te estás discutiendo. Te dice alguien que ha perdido así, justamente haciendo esto. El notario escribe lo que yo le digo, pero yo obro de buena fe y olas, y pierdes todo, ¿eh? Por no haber tenido un asesor, un abogado que te diga, oye, tienes que poner estos candados para evitar que esto pueda ocurrir. Creemos que todo el mundo es común. Sí. Y ese es el problema. Y sabes, acabas de dar un punto clave. De repente nosotros nos creemos todólogos en lo que hacemos. Y decimos, ¿para qué necesito un abogado? ¿Para qué necesito un mercadólogo? ¿Para qué yo lo puedo hacer? No es así. Por algo existe el abogado, por algo existe el mercadólogo, por algo existe el comunicólogo, por algo existen tantas profesiones. ¿Por qué? Porque son los expertos en la materia. No lo dudo que tengas las habilidades para poder hacer ciertas cosas, pero no conoces bien lo que es el objetivo de una profesión. Entonces, para eso necesitas estas personas especialistas. A veces dices, pues sí, pero me voy a ahorrar, no sé, mis 1,000 pesos, 2,000 pesos. Pues sí, pero... O sea, piensa y vuelvo a la parte financiera, piensa muy bien en esa decisión que estás tomando. ¿Quieres dejar de pagar 1,000, 2,000 pesos por contratar a una persona que es especialista, que te va a ayudar a tomar la decisión que disminuye el riesgo de tu negocio? Ojo ahí, es disminuir el riesgo. No lo podemos evitar, el riesgo siempre va a existir. Siempre es importante esto, no venderle humo a la gente. Sí. Siempre hay riesgo, ¿eh? Siempre, y nunca lo vas a evitar. ¿Que lo puedes disminuir a la mínima expresión? Sí. Pero para eso necesitas trabajarlo muy bien por todos los puntos habidos y por haber. Lo disminuyes, pero siempre va a existir el riesgo de que fracase. Y que puede ser de que después de que te preparaste todo del 100% de los negocios que dicen, pues el 1% fracasa, pues resulta que le tocó al tuyo, pues ni modo. Es viable porque siempre va a existir ese riesgo. Pero si tú no te acompañas de las personas que son especialistas, difícilmente vas a tomar la decisión y entonces ese riesgo que podría ser el mínimo, puedes tener un gran riesgo de que tu negocio fracase. ¿Por qué? Porque decidiste ahorrarte unos cuantos pesos por no contratar a una persona que te podía dar una solución por su conocimiento, por su experiencia, en base a algo que necesitabas. Entonces, ¿qué te fuiste? Pues ¿sabes qué? Mi hermano está estudiando y pues él dice que es mejor por este lado. Ahí está la decisión. Y después, como todos, ¿no? Se nos facilita. Pues como fracasó mi negocio, pues fue porque este señor me echó la sal y ya empiezan a ver a estos temas de cosas que no tienen nada que ver con la realidad, ¿no? Obviamente son situaciones que siempre como seres humanos buscamos a quién culpar. Difícilmente, y digo, conozco poca gente que realmente se atreve a decir, yo me equivoqué, yo fui el que tomó la decisión y pues aquí está, ¿no? Aquí está el resultado, ahora tengo que ver cómo lo enmiendo. Difícilmente nos lo vamos a encontrar. Siempre andamos buscando a ver quién es el que menos poder tiene para decir, pues mira, ¿no? Y en todos lados pasa, ¿no? Señalamos a la persona que creemos que es la que menos puede, según, tener un daño colateral de la decisión que nosotros tomamos. Y a veces
Ese es uno de los puntos fundamentales en los negocios. El que de repente no seas capaz de hacerte tú como una parte de que estás tomando una decisión por tu cuenta. Y decir, yo la tomé y fracasó. Pues ni modo, la que sigue, ¿no? O sea, es más fácil decir, ¿sabes qué? Pues es que esta persona hizo mal lo que yo le pedí y por eso salimos mal. Es más fácil. ¿Por qué? Porque es más fácil culpar a alguien más que tomar la decisión por nuestra propia cuenta. Ahora, pero en ese tema de buscar a alguien más, ¿sí? Vas a buscar algún socio, ¿no? Que puede ser un familiar o un amigo o alguien desconocido. No importa tanto eso. Pero digo, alguien que ha padecido de estas cuestiones, ¿cuáles crees tú que serían las características o la característica fundamental para poder escoger a un buen socio? Yo tengo una clara, pero quisiera saber tu opinión. Mira, yo creo, dependiendo del tipo de negocio, yo creo que ahí radica la decisión. Es quién va a ser mi socio, pues tiene que ser una persona que también conozca el negocio. O sea, no me voy a traer a la persona que simplemente tiene el dinero y pues quiere ver a ver si aquí le da más rendimiento. No. O sea, para ti, o digo yo, por ejemplo, si voy a tener mi negocio y quiero traer a una persona que me haga crecer, pues tiene que ser una persona que realmente sepa del negocio, que sepa a lo que se va a meter y que va a estar ahí trabajando. Porque a mí de nada me va a servir el que venga y nada más deposite su dinero y pues órale, ¿no? Ya querías dinero, pues ahí está el dinero y échalo a andar. No, necesito una persona que realmente colabore conmigo, que realmente me diga cuáles son las decisiones correctas. Yo les digo, es como si fuera, cuando yo vaya a conseguir un socio, es como traer un mentor pero de mi negocio. O sea, si yo tengo, no sé, una farmacia, pues voy a traer una persona que se dedique o que conozca la parte de farmacias. No voy a traer una persona que se dedique, por ejemplo, a la parte del ejercicio, ¿no? De nada me va a servir. Necesito una persona que sea experta en lo que es mi negocio. ¿Por qué? Vuelvo a lo mismo. Tengo que disminuir el riesgo a su mínima expresión de algo que yo no visualizo porque a veces nos encasillamos en el negocio y nos encerramos y ya no vemos más allá. Entonces necesito una persona, un punto de vista de fuera, qué es lo que ellos ven desde otro punto de vista que yo no estoy viendo. Fíjate que es un tema bien complejo, ¿no? Yo lo veo desde las neurociencias, porque no solamente es que sepa, porque puede ser un experto, pero puede tener un tema emocional en su vida y te traes una bomba y estás todo el tiempo discutiendo y al final puede ser una idea extraordinaria y el negocio se va de aquí, se hunde el negocio por pleitos internos entre socios, que lo veo todo el tiempo. También está el socio capitalista, ¿no? Que tú lo estás rechazando, dependiendo del tipo de negocio, porque puede ser alguien que te permite estar en otras ligas, puede también ser alguien que tenga relaciones y que puede ser lo que tú necesitas para poder echar adelante cualquier idea que tengas. Ahora, suponiendo que es alguien que llega y te dice, oye, Charlie, tengo este dinero, ¿qué me recomiendas hacer con él? ¿O qué preguntas le harías a alguien para poder decirle, mira, yo te recomiendo que inviertas tu dinero en esta forma, o no lo inviertas? Guárdalo en el banco y síguele como estás, porque también se vale. Sí. No, y fíjate que tengo muchas preguntas justamente así, de la gente que a veces, pues tiene dinero ahí y dices, ¿qué hago, no? Claro. Con el dinero. Y creen, y lo digo así, creen que digo yo que soy, o que me estoy formado como experto en finanzas, tienes la solución a hacerte crecer tu dinero de que hoy día tienes 1,000 y ya mañana vas a tener 2,000. No es así. Las finanzas, les digo, las finanzas son muy crudas. Las finanzas no es que alguien tenga más o alguien tenga menos. El dinero sigue siendo el mismo. Cuando una persona gana, hay otra persona que pierde. Y así es la vida, así es el sistema. Si hoy día ves a una persona feliz porque se gastó o se ganó, no sé, 10,000 pesos, pues ¿qué crees? Está al otro lado de la balanza una persona que está llorando porque perdió esos 10,000 pesos. Porque así es el sistema, no hay más dinero. Simplemente es una compensación de un lado y otro. Lo ideal sería tener una balanza, ¿no? La mitad y mitad no va a ser posible, porque tampoco así funciona la economía. Entonces, esa pregunta cuando vienen y me la hacen, yo siempre dicen que es de mal gusto responder con otra pregunta, pero yo siempre se los digo ¿qué es lo que buscas con tu dinero? O sea, ¿cuál es tu objetivo? Pues es que quiero que crezca, quiero que me sirva para mi retiro. Pues en base a eso, pues vamos a ver cuál es lo que es más viable. ¿Por qué? Porque si es tú, pues mira, yo la verdad no quiero arriesgarme, simplemente quiero que mi dinero siga creciendo, pues mételo en el fondo de inversión, por ejemplo, los CETES del gobierno, ¿no? Ahí te mantienes una tasa fija, cada año te van a dar un rendimiento sin problemas, tú no haces nada, simplemente tu dinero está guardadito ahí en una cuenta y ya. O sea,
Aquí es justamente cuál es el objetivo que busca la persona, porque en base a eso es qué tanto riesgo vas a buscar y qué tanto no. Hay personas que no les gusta tomar riesgos. Sí quieren ser millonarios, pero dicen, no, o sea, no quiero así que se me acabe mi dinero, porque vuelvo a lo mismo, tú quieres ganar más rendimiento y así dice la ley de las finanzas mientras mayor rendimiento quieras, el riesgo es mayor. O sea, y así se trata, así es la vida. ¿Quieres un riesgo menor? Pues tu rendimiento va a ser menor. ¿Te quieres arriesgar mucho? Pues arriésgale, pero ¿sabes qué? Lo puedes perder todo. Entonces, así va a ser siempre. Entonces, a veces ya cuando a las personas les llegas con este tema pues sí, tú quieres que ya mañana se te multiplique tu dinero, pues ¿sabes qué? El riesgo es que tengas sí el doble o no tengas nada. Claro. Es así. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Suponiendo que tuvieras hijos, ¿no? Niños pequeños, porque los seres humanos de entre los 0 y los 7 años es cuando formamos 98% de las creencias. Si es bueno o es malo, y el dinero y todo eso. Suponiendo que tuvieras tú un niño fueras papá de un hijo de 6 años, ¿no? O que tuvieras un amigo que tiene un hijo de 6 años, hijo o hija, no importa el sexo. ¿Qué consejos les darías a ellos en su educación? Es decir, si hablarle de cierta forma al niño, jugar ciertos juegos con el niño, para que él vaya construyendo esas creencias que de adulto le permitan buscar esa libertad financiera. Fíjate que hace 2 semanas estaba platicando con una de las personas que trabaja conmigo. Y ella tiene dos niños que son gemelos. Y le decía que yo justamente iba a empezar a sacar comunicación en mis redes sociales acerca de las finanzas en los niños. De que cómo desde ahí puedes crear realmente un potencial en ellos de llegar a ser adultos con una libertad financiera increíble. O hundirlos. Sí, o hundirlos, claro. Si es que no lo sabes llevar, porque les digo, no se trata de ellos. Ellos van a absorber el conocimiento que tú les des, pero es la forma en la que se los das. Entonces, de ahí lo van a tomar. Decía, algo tan simple, ni siquiera es batallar ni nada, vamos a empezar. Desde que ya empiezan a tener razonamiento de las cosas, desde que ya les empiezas a decir el valor del dinero, que eso es fundamental, vamos a decirles qué es el dinero, para qué sirve y cómo se gana. Desde temprana edad, ¿qué es el dinero? Lo que te estoy dando, ¿cómo es que me lo gano? Que tengo que trabajar 8 días para ganarme este dinero y yo darte una partecita. Entonces, así cuando tú quieras tener tu propio dinero, pues tienes que trabajar ciertas horas o tener tu propio negocio para tener tu dinero. Entonces lo empiezas a distribuir. Y yo siempre les digo utiliza el método del 50, 30 y 20. Siempre que les des el dinero que sea. Si les vas a dar el domingo, no sé, 10 pesos, y le ponía yo justamente ese ejemplo. Si le vas a dar 10 pesos, dile, ok, te voy a dar 10 pesos, pero ¿sabes qué? De los 10 pesos que tienes, el 50% tienes que colaborar con los gastos de la casa, lo que sea. Obviamente, en ese momento el niño no va a entender lo que es esa parte de la casa, pero la parte de la casa es justamente ahí, le digo, donde viene la educación que tú le das. Esos 5 pesos que te está dando a ti para la casa, tú le tienes que decir en qué los vas a usar. Pues ¿sabes qué? Vamos a ir a comprar despensas, ¿sabes qué? Vamos a pagar la luz. Aunque realmente sabemos que no le va a alcanzar para pagar estos servicios, pero es que él entienda que ese porcentaje de su dinero está sirviendo para estas cosas. Es que le vayas generando esa decisión de, yo con mis 5 pesos logré pagar, no sé, el internet de mi casa. El niño. Claro, que no todo es para juguetes, no todo es para comida, chatarra, golosina. Exactamente. Va ese 50% para la parte de la casa, la responsabilidad de la casa, porque hoy día pues es tu casa, pero el día de mañana puede ser su propia casa. Claro. Entonces lo destinas 50%. Entonces, ¿sabes qué? El otro 30% es para lo que él quiera gastar. Entonces sí, ahí sí, que se compre su juguete, que se compre sus dulces, que se compre lo que él quiera. Tiene la libertad de comprarse lo que él quiera porque ya te dio una parte para la casa. Ok, ya se lo gastó, ya se compró sus papas, sus chicles, lo que tú quieras, ¿no? Con el 30%. Le queda un 20% restante. Que lo guarde. Que lo guarde en un lugar donde tiene que ser visible para él todos los días. Una alcancía, un vaso, una botella, donde él lo vea que ahí está. Entonces, siempre que le des su dinero, él va a ver que ahí tiene su dinero guardado. Pero ojo aquí, no nada más se trata de irle echando la monedita o el dinero a la botella o al envase donde está. Es fundamental que le definas un objetivo de ese dinero que está guardado. Porque si no le defines un objetivo, nunca vas a ver en qué momento lo va a poder sacar. Entonces, esa es parte fundamental. Siempre la parte del ahorro. Si no tienes un objetivo, terminamos quebrando el ahorro. ¿Por qué? Porque no tenemos un objetivo muy bien definido. Entonces, pues bueno,
lo voy a sacar de aquí, al cabo después lo repongo. No va a pasar. Entonces, si tú le defines un objetivo al niño, por ejemplo, él dice que tiene muchas ganas de comprarse unos tenis con luces, ¿no? O quiere que le compres, porque pues, hoy día tú le tienes que proveer de eso y él lo pide. Entonces, pues pónselo como objetivo. ¿Sabes qué? Mira, yo no te puedo comprar tus tenis, pero con tu dinero lo vamos a guardar y con eso te los vas a comprar. Que posiblemente, no sé, en 2, 3 meses no le va a alcanzar para comprarlo, pero ahí es donde viene justamente, y le decía a ella, ahí es donde vienen tus decisiones. Tú ya le vas a hacer creer que está cumpliendo con su objetivo. A los 3 meses le dices, vamos a sacar tu dinero del lugar donde estás y vamos por tus tenis. Obviamente, tú vas a pagar la diferencia que está ahí, pero sin que él lo sepa. Él tiene que entender que gracias a ese esfuerzo que estuvo haciendo de guardar su monedita ahí, logró conseguir un objetivo que él quería. Entonces ya no dependió de ti, dependió de él, de una decisión que está tomando todos los días, es que todos los días le dabas ese dinero. Y entonces ahí vas forjando justamente una habilidad para que día con día él vaya haciendo lo mismo. Hoy día porque tú estás ahí. El día de mañana posiblemente ya llegó a la etapa de que sale de tu casa, pero entonces va a entender que cuando empieza a ganar su dinero, tiene que distribuir muy bien, de que primero es la responsabilidad de la casa, porque si está pagando renta, tiene que pagar luz, agua y teléfono, ya lo tiene muy bien desarrollado. Ya sabe que tiene una parte para él gastar en lo que quiera. Y ya sabe que también tiene que ahorrar porque, por ejemplo, ya puede tener una necesidad de comprarse su propio auto o su moto o qué sé yo. Entonces empieza ya a tener unas prioridades dentro de su vida y sabe administrar su dinero. Entonces eso es fundamental. Perfecto. Oye, Charlie, y para Carlos, ¿cómo te ves creciendo? ¿Cómo te ves en unos 5 años? ¿Qué te ves haciendo? Pues mira, en realidad estoy trabajando, soy una persona con demasiada iniciativa, les digo que a veces me falta tiempo, ¿no? Para sacar muchas cosas. Yo sigo obviamente en esta parte de la parte financiera, en la parte de educación, porque mi objetivo es más de educación que de otro tipo de cosas. Yo quiero educar a la gente a que realmente entiende y comprenda lo que es el dinero y cómo administrarse. En base a eso va a poder tomar decisiones muy bien y estoy desarrollando justamente varios proyectos que van enfocados sobre eso. Hoy día, tengo trabajos fijos, tengo trabajos temporales y de todo. Hoy día les digo, de todo tengo. Pero sí, en un corto plazo, yo me veo ya ser de forma independiente y enfocarme de lleno a esta parte más de educación. Con estas herramientas que se están desarrollando de cursos que estamos creando, los podcasts que estamos creando y diferentes metodologías, es dedicarme al 100% en esto para pues darle un mayor crecimiento a todo lo que se está dando, porque de que hay hambre de conocer, la hay. De que hay una necesidad ahí, la hay. Simplemente no la estamos atendiendo. La mayoría de las personas que se dedican a esta parte financiera empiezan desde acá arriba. Ya tienes el dinero, pues mira, mételo a invertir aquí, aquí, aquí. Pero pues no estás agarrando la parte de abajo. Es cómo le hago para tener ese dinero de sobra. Entonces, claro. Entonces pues tienes que empezar desde abajo. Empieza a la gente a educar para que le sobre el dinero. Y entonces cuando le sobra, entonces ahora sí vienes y le dices que lo meta a estas inversiones, a estas bolsas y a todo lo que te quieras para que crezca. Pero no le puedes enseñar a alguien acá cuando no conoce las bases, porque llegamos a lo mismo siempre. Empieza la gente a fracasar, empieza a decir, pues que no me está dando lo que yo quería. ¿Por qué? Porque no tiene las bases. Entonces les empiezas a enseñar desde arriba. Y es justamente eso. Yo quiero atacar el problema desde abajo. Vamos a enseñarte, les digo, pues como niños de preescolar, ¿no? ¿Qué es el dinero? Y desde ahí nos arrancamos. Aunque ya tengas 30, 40, 50 años, tienes que saber qué es el dinero. Perfecto. Charlie, te agradezco muchísimo tu tiempo aquí en Monterrey. Espero que tengas otra oportunidad de estar con nosotros. ¿Algún mensaje para la raza? Pues muchas gracias, Fer, por la invitación. La verdad que a gusto de estar aquí compartiéndoles un poco de esta parte de las finanzas. Qué bueno. Gracias, amigos. Nos vemos pronto. Adiós.